Hola, hola, muy buenas noches. Qué gusto estar con ustedes una vez más en nuestro devocional habitual de los días martes y los días jueves a las 8 de la noche. Bueno, hoy estamos enfrentados a los partidos de fútbol, pero igual después de todos estos partidos también va a quedar nuestro video grabado para que lo podamos ver con detenimiento. Entonces, bienvenidos todos a este hermoso espacio de la comunidad cristiana de crecimiento integral. No olvide suscribirse a nuestro canal, que así se llama, Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. En el día de hoy, pues estamos terminando un fascinante discurso entre Jesús y la mujer samaritana. Bueno, más que discurso, un extraordinario diálogo que tuvo el Señor Jesucristo con la mujer samaritana, donde hemos venido descubriendo un montón de cosas maravillosas, como por ejemplo el Señor superior a todos los personajes del Antiguo Testamento. La mujer samaritana piensa que lo más grande que ha existido para ellos es Jacob y que ese pozo de agua al que ella va a sacar agua permanentemente es lo más importante. Jesús rompe con eso diciéndole: mujer, si tú supieras quién es el que habla contigo, le pedirías que te diera agua, porque el agua que yo doy salta para vida eterna, salta dentro de tu interior para una vida en abundancia. Ella responde: Señor, entonces tú eres mayor que nuestro padre Jacob. Y lógicamente Juan nos va a enfatizar que sí, estamos frente a alguien mayor que Moisés, mayor que Jacob, mayor que Elías y mayor que todos los personajes del Antiguo Testamento. Otra cosa que el Señor hizo fue romper barreras, porque Él vino para romper barreras, no solamente estar pendientes de un pueblo llamado Israel, sino de la universalidad de su amor por la humanidad. Esta mujer queda sorprendida ante el abordamiento de Jesús para ese diálogo con ella, y ella le dice: pues Señor, tú siendo judío me hablas a mí con tanta naturalidad como si fuéramos amigos, y la verdad es que nuestros pueblos son enemigos. Pues el Señor también rompe con eso, rompiendo barreras, rompiendo exclusivismos y mostrándonos que la gracia del Señor es para absolutamente todos. Y después nos dimos cuenta que esta mujer pues representa a todo un pueblo. Es el pueblo de Samaria. Es un pueblo que se ha ido tras dioses ajenos y que realmente los 5 maridos que ha tenido esta mujer no es una crítica a la vida moral de ella, sino todo lo contrario, es una crítica a la religiosidad de un pueblo que se ha ido tras la idolatría. Por lo menos 5 dioses habían tenido y estaban todavía en ese limbo de buscar dioses, y el Señor claramente le dice a ella: pues si tú quieres esta agua que voy a darte, ve y llama a tus 5 maridos. Y ella queda sorprendida. Le dice el Señor: pues bien dices que no tienes marido porque has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. Entonces tenemos una sospecha de que ha llegado el verdadero esposo de esta mujer samaritana, y es el Dios de los cielos. Ese es un tema importante, porque de ahí en adelante vamos a hablar sobre la adoración, la verdadera adoración, que es la adoración que nace del conocimiento de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Esta mujer deja su cántaro, es decir, estoy creyendo en las palabras de Jesús, y por eso el agua del pozo de Jacob ya no me es tan interesante como el agua de Jesús, porque el agua del pozo de Jacob hace que yo tenga que venir aquí vez tras vez a sacar. La de Jesús promete que una vez tomada en nuestro interior hay un agua de vida eterna que salta para la salvación y para la eternidad. Que he de por decir que el agua que el Señor da son sus palabras y va a ser el Espíritu Santo de Dios. Esta mujer deja ese cántaro y ahora se va rápido a contarle a todos los samaritanos lo que le está pasando, y encontramos ahora a los discípulos viniendo a donde Jesús. Cuando ellos llegan, porque fueron a buscar algo que comer, Jesús no quiere ya comer, porque Él dice que su verdadera comida ya ha pasado. Y la verdadera comida de Jesús era hacer la voluntad del Padre, era hablar del Padre, del amor del Padre a toda la humanidad. Y Él está fascinado con lo que está pasando con los samaritanos. Los discípulos tienen que ser
dirigidos para comprender que ahora nosotros, los seguidores de Jesús, tenemos una tremenda misión y es continuar haciendo la voluntad del Padre, es decir, ir por el mundo hablando de Jesús, hablando del amor de Dios y trayendo a personas para que sean discípulos y cristianos del Señor Jesucristo. Pues tenemos la finalización en el día de hoy, en el capítulo 4, versículo 39, del diálogo de Jesús con la samaritana, de Jesús con sus discípulos y de Jesús con todos los samaritanos. Fíjese cómo este diálogo se fue ampliando y ahora nos encontramos que todos los personajes que estaban en acción los vemos ahora en una escena. Y por eso finalizamos a partir del versículo 39 que lo vamos a leer. Muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por lo que les había asegurado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos llegaron, rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Él se quedó allí 2 días y muchos más creyeron al oír lo que él mismo decía. Y dijeron a la mujer: ahora creemos no solamente por lo que tú nos dijiste, sino también porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que de veras es el Salvador del mundo. Mire qué tremenda conclusión a la que llegaron todos estos samaritanos. El relato se ha compuesto admirablemente, ha reunido ahora todos los personajes en uno solo y le ha mostrado a los discípulos realmente cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que nosotros, los que conocemos a Jesús, debemos hacer con el Señor Jesús, y es testificarlo. Juan permanentemente nos va a hablar de esos testigos. Por ejemplo, al inicio del ministerio de Jesús, Juan el Bautista se convirtió en testigo del Señor, y al ser testigo del Señor, muchos de los seguidores de Juan, o algunos de los seguidores de Juan, terminaron siendo discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque hubo un testimonio que fue el de Juan el Bautista, y allí empezaron los primeros discípulos a seguir a Jesús con el testimonio de Juan el Bautista. Ahora tenemos el testimonio de la mujer samaritana, que al tener ese diálogo en el pozo de Jacob, pues maravillosamente sale corriendo y le cuenta a todos los samaritanos lo que está pasando y el encuentro con el Señor, y ellos empiezan a descubrir que definitivamente el testimonio de la samaritana es un testimonio verdadero. Los primeros discípulos que se hacen por el testimonio de Juan el Bautista empiezan a reconocer en Jesús al Mesías, al Hijo de Dios, a ese Mesías esperado por todo el pueblo que iba a venir. Seguramente no en el concepto que ellos tenían, porque tenían un concepto guerrerista, triunfalista, y Jesús vino a dar amor. Ellos empiezan a descubrir a ese Mesías distinto que estaba en el concepto de Jesús. Y ahora los que descubren al Mesías con la mujer samaritana ya no solamente declaran que están frente al Mesías, declaran que están frente al Salvador del mundo. Mire qué maravilla. La escena nos muestra entonces la unión de 2 pueblos enemigos. Estamos samaritanos y estamos judíos en esa escena. Los discípulos, la samaritana, los samaritanos y Jesús. Personas que antes no se podían ver, ahora en Cristo se encuentran para reconocer entre todos que están nada más y nada menos sino que frente al Salvador del mundo. Entonces es ese testimonio de los que van encontrándose con Jesús que va siendo trascendental para el desarrollo del Evangelio. Es decir, que a través del testimonio se va llegando a la fe, y aunque el testimonio de esta mujer podía en un primer lugar estar desprovisto de autoridad y ella no era una mujer de una buena procedencia, pues sí, su testimonio y la transformación que van viendo en ella va dando cuenta a todos los samaritanos de que están frente a un personaje importante. Por eso nosotros hoy en día tenemos una fe importante que transmitir. La fe de la iglesia se tiene que seguir transmitiendo por este camino, de un encuentro personal con Jesús al
testimonio para otros que escuchan la palabra y profundizan en la fe para encontrarse no solamente con un milagrero de turno. Jesús no es el milagrero de turno, no es el solucionador de problemas de turno. Nos vamos a encontrar y vamos a transmitirle a esta humanidad al Salvador del mundo, aquel que nos representa el amor de Dios por toda la humanidad. Pues termina diciendo la Escritura que todos vinieron ante la mujer y le dijeron: ahora no solamente creemos por lo que tú nos dijiste que te pasó allá en el pozo de Jacob. Ahora con este estadía de Jesús en este lugar, ya creemos porque Él ha estado con nosotros y porque hemos visto en Él al Salvador del mundo. ¡Qué maravilla! ¡Qué emocionante es entender que en nuestra vida, que con nuestro testimonio, otros van a descubrir no a un milagrero, no a un sanador, no a un solucionador de problemas. Nos vamos a encontrar con alguien que trasciende muchísimo más allá y es al Salvador del mundo. Por eso debemos en este día entender esta palabra y emocionarnos y tener una convicción y compromiso claro con el Señor para que desarrollemos una vida de testimonio. El que podamos hablar con la gente y decir lo que la samaritana dijo: me parece que me encontré con un profeta, y luego me parece que es el Mesías, y luego me encontré con el Salvador del mundo. Oremos al Señor y pidámosle a Él que nos dé esa agua de vida eterna que solamente Él puede dar, y aparte de eso, que nos ayude a ser testigos para que otros también reciban esa agua de vida eterna. Padre Celestial, te damos gracias por este relato que nos regaló Juan el escritor, donde vemos tu grandeza, tu maravilla, donde vemos que eres el Salvador del mundo, y estos samaritanos lo pudieron reconocer. Ayúdanos a nosotros también para disfrutar de esa agua de vida eterna y compartírsela a tantas y tantas personas que lo necesitan, Padre. Amén y amén. Amén. Qué bueno es el Señor que nos permite tener este espacio. Nos encontramos, recordemos, todas las mañanas en Facebook, en un devocional muy pequeño día a día, y martes y jueves a las 8 de la noche en este devocional en el que hoy concluimos ese fascinante diálogo entre Jesús y la samaritana. Dios los bendiga, un gusto estar con ustedes, y no nos olvidemos de algo: nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao, mil bendiciones.